Moltes gràcies, Martí. Falten 6 minuts per arribar a 8:45. Avui preguntem a l'audiència si després que Rajoy ha dit que ni pot ni vol autoritzar-la, creieu que hi haurà consulta. Això a partir d'aquesta entrevista que publica el diari El País i altres 5 diaris europeus, entrevista extensa que ha concedit aquest diari espanyol. I a partir d'aquí, comencem també l'entrevista amb Jordi Cañas. Bon dia, gràcies per ser avui als matins. Bon dia. El portaveu parlamentari de Ciutadans, un home que ja ha dit en diverses ocasions que la consulta no se celebrarà. No. Els motius que diu Rajoy en aquesta entrevista, perquè ni vol ni pot. Bueno, no es un problema de Rajoy, es un problema de legalidad, de constitucionalidad y de arquitectura institucional. Todo lo demás es dar vueltas a algo que no se producirá, como mínimo, bajo las condiciones que se plantean desde Convergència, Esquerra, Iniciativa i la CUP. Què em vol dir? Que hi haurà alguna altra manera que sí que es mogui alguna cosa? No, si maneras hay. Es decir, ¿se puede celebrar una consulta? Claro. Siempre y cuando sea pactada con el Gobierno de España y aprobada por las Cortes. A partir de aquí, uno si consigue las mayorías parlamentarias necesarias, se podría formular algún tipo de consulta, pero no en la línea que se plantea desde los independentistas, porque no se podría preguntar a los ciudadanos de Cataluña sobre levantar fronteras en el conjunto de España sin consultar al conjunto de españoles. Por lo tanto, de la forma que se está planteando desde los sectores soberanistas de Cataluña, imposible. ¿Alguna consulta? Sí, claro, hay mecanismos legales para hacerlo. Què li agradaria preguntar a vostè? Nosotros nada. Res. No, nada, sí. O sea, nosotros no estamos a favor de realizar una consulta para levantar fronteras en España en el siglo XXI ni para dividir a los catalanes. A partir de aquí, hablar sobre necesidad de reformas en el conjunto de España que sean capaces de dar respuesta a inquietudes legítimas que tienen una parte de los ciudadanos españoles, por supuesto. Vostè què en pensa de l'independentisme? Que la força és de la societat civil o és dels líders polítics? Es que la fuerza... Es que a nosotros nos importa el imperio de la ley. Y ya sé que uno no puede ampararse o ceñir la sociedad exclusivamente bajo el marco legal. Pero el marco legal es una proyección de las reglas de juego que se ha dado a una sociedad. Por lo tanto, el marco legal se puede modificar, como cualquier marco legal de cualquier país, pero se requiere mayorías necesarias y suficientes como para hacerlo con garantías. Siempre hemos dicho que hay leyes sin democracia, pero no hay democracia sin ley. Por lo tanto, para profundizar la democracia, en algunos aspectos... Torni'm a repetir aquesta frase. Hay leyes sin democracia, pero no hay democracia sin leyes. No hay ninguna democracia que no se ciña y se ajuste a la ley. Pero las leyes se pueden cambiar, ¿eh? Ojo, no es que sean inmutables. Ni las leyes españolas ni de ningún otro país, ni la Constitución española es inmutable. Vostè voldria reformar la Constitució espanyola? Sí, yo creo que hay cosas en la Constitución española que tienen que ser reformadas. Es decir, no hay ningún problema. Hay una especie de miedo al cambio que es a veces injustificado. Yo creo que la sociedad española, 35 años después, está suficientemente madura como para, desde los acuerdos y desde planteamientos de partida razonables, hacer aquellas modificaciones y ajustes constitucionales que acaben de, por ejemplo, cerrar nuestra arquitectura institucional, nuestra arquitectura territorial, adaptar nuestra Constitución al siglo XXI. Bueno, sí. Com s'adaptaria la Constitució al segle XXI? I amb el que diuen les enquestes i una voluntat dels catalans, 80% volen ser consultats. No dic que votessin sí a la independència, però el 80%, segons les enquestes, diuen que els catalans volen ser preguntats. Sí, pero la pregunta es sobre qué. Bé, vostè ja m'ha dit que no preguntaria res, ja m'ho ha dit Bueno, pero abans. eso es una opinión de Ciudadanos como formación política. Es decir, nosotros nosotros no hacemos de nuestra postura el todo. O sea, nosotros no decimos, los catalanes pensamos porque lo pensamos nosotros. Yo creo que hay legítimamente una inquietud y una voluntad de cambio por parte de si quieres, amplias capas de la sociedad catalana. Pero la pregunta es, ¿sobre qué podemos ser consultados? ¿Cuál es la pregunta de una hipotética consulta? ¿De levantar fronteras en España? Pues sobre eso no podemos ser consultados. Per què em parla la metàfora d'aixecar fronteres amb Espanya? Porque, hombre, estará usted conmigo que preguntar sobre la independencia de Cataluña tiene como corolario, como final, levantar fronteras en nuestro país. Es decir, separar Cataluña del resto de España. Por lo tanto, levantar fronteras, no sé si físicas, no sé si habría una aduana allí. Seguramente habría que ponerla. No sé si habría barrera. Seguramente en los primeros años sí, porque estaríamos fuera de la Unión Europea. Pero es cierto, es dividir un país. Es decir, esto no es... Y cuando uno quiere dividir un país, tiene que consultar a todos los propietarios de ese país. Por lo
tanto, repito, pero nosotros pensamos que no es la opción. Yo creo que hay una, y no quiero hacerme pesado con esto, pero hay una inquietud legítima por parte de muchos ciudadanos que creen que la solución a muchos de sus problemas pasa por la independencia. Y nosotros pensamos que la solución para arreglar los problemas que tiene Cataluña, el conjunto de España y muchos catalanes y muchísimos españoles es acometer aquellas reformas que desgraciadamente en los últimos 30 años no se han acometido porque el PSOE y el PP han secuestrado nuestras instituciones de una forma absolutamente lamentable. Vostè com defensa els interessos dels catalans? Perquè vostè és representant al Parlament de Catalunya. Com els defensa? Pues espero bien. Espero bien. ¿Cómo los defiendo? Primero, asumiendo que hay problemas. Vull dir, quina diferència hi hauria entre que vostè fos diputat del Parlament de Catalunya o diputat al Parlament andalús? Entengui'm. Hombre, pues sustancial. Perquè ho dic perquè vostè em parla de regenerar la política espanyola. Sí, es que nosotros pensamos que hay una parte de los problemas que tenemos como catalanes que no son ajenos o diferentes al que tiene el resto de españoles. Y después hay una realidad propia. Es decir, ¿cómo? Hombre, primero intentando que haya unos presupuestos este año. Segundo, que estos presupuestos se ajusten a las necesidades de los ciudadanos. Tercero, que estos presupuestos no vayan en detrimento de nuestro estado de bienestar. Esta es una forma de defender Cataluña y los catalanes, no solo llenándose la boca con la defensa de Cataluña, sino después con cosas concretas, porque aquí llevamos ya casi 10 años, pero concretamente 2 años donde el eje de la política catalana se centra en aquello que es imposible y no resolver los problemas que tenemos en nuestra mano resolver como miembros de un Parlamento y otros como responsables de un gobierno, que es el autonómico. Es decir, hay que dejar de intentar crear nuevos problemas e intentar resolver con dificultades los que tenemos. Y yo, sinceramente, creo que este no es ni el objetivo de este gobierno ni, desgraciadamente, el centro de la política en Cataluña. Quin creu que és el principal problema a resoldre a Catalunya ara mateix? En primer lugar, primero el desempleo, obviamente. L'atur. Claro, es decir, pero es que cuando preguntamos a los catalanes cuáles son sus problemas, el primero que dicen es el desempleo, lógicamente, porque tenemos prácticamente 1 de cada 4 ciudadanos de nuestra comunidad que no tiene trabajo. 22%. Pues es muchísimo, es absolutamente... Récord. Yo creo que como sociedad tenemos un problema gravísimo. I com proposa Ciutadans abordar aquesta qüestió? La pregunta es qué mecanismos tenemos para hacerlo. Y hay que reconocer que el conjunto de administraciones tiene unos mecanismos limitados. Pero te voy a poner algunas de las propuestas que ha hecho Ciutadans en el Parlamento. Primero, la reforma del Servei d'Ocupació de Cataluña. Tiene que convertirse en un instrumento activo de creación de empleo. Después, ayudando a las empresas, que son quien crea empleo. Las empresas y los autónomos, facilitando la contratación, facilitando ayudas e incentivos fiscales a las empresas que... Concretem una mica més, senyor Cañas, perquè facilitar la contratació, sí, això ho pot dir qualsevol ciutadà. Mira, nosotros propusimos en el Parlamento elevar, yo repito, el Parlamento de Cataluña tiene unas competencias limitadas. Si en tingués més, això milloraria? Pero es que las tenemos en el Congreso de los Diputados. Es decir, los catalanes estamos representados... Però vostè és diputat del Parlament de Catalunya. Claro, en el Parlamento de Cataluña, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el Parlamento de Cataluña para incidir en la creación de empleo, en la recuperación económica? Tiene unas que son presupuestarios, que es decidir dónde gastamos el dinero. Segundo, qué medidas tenemos para apoyar a las empresas en Cataluña. Después, planes de reindustrialización. Això em diu que és limitat, admet que és limitat. Bueno, limitado en algunos aspectos. En las políticas activas de empleo, no. O sea, el Servei d'Ocupació de Cataluña es una competencia transferida y las políticas activas de empleo es una competencia transferida a la Generalitat, que hace 2 años que no hace absolutamente nada en el SOC, por ejemplo. Un ejemplo de algo que es competencia. Otras medidas, nosotros planteamos un plan de reindustrialización, un plan que no se lo inventa Ciutadans, sino que ahí, desde las cámaras de comercio, sectores industriales, sindicatos, le están reclamando al Govern que adopte medidas decididas para impulsar la industrialización o la reindustrialización de Cataluña, atrayendo, por ejemplo, a empresas que habían abandonado el país, manufactureras, del sector textil. Bueno, ¿qué hace el Gobierno de la Generalitat? Apoya a empresas, ¿a cuáles? A los casinos. Hay una modificación legislativa que reduce los tramos impositivos de los casinos, pero que, sin embargo, no reduce los tramos impositivos a las empresas en aquello que afecta a la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, es una cuestión de prioridades. ¿Qué sectores apuestas? ¿Por el turismo y los casinos o por la industria y la manufactura? Bueno, son decisiones que tenemos, repito, limitadas, pero tan limitadas a veces como tiene el Gobierno de España. Por aquel que se piense que las decisiones que adopta el Gobierno de España las adopta unilateralmente, es que no entiende que hay muchas de las cuales pues están presionadas desde la troika comunitaria. O sigui, vostè entén el que avui diu Rajoy a aquesta entrevista al País, lo que más me preocupa es que Alemania tenga claro a dónde vamos. Pero no lo entiendo. No lo me parece un titular nefasto de un nefasto presidente. Es decir, el problema no es si Alemania sabe dónde va, el problema es si él sabe dónde va España.
Alemania tiene muy claro dónde va. Alemania tiene muy claro dónde va desde hace muchos años, desde el primer gobierno de concertación entre los conservadores y los socialistas en Alemania, la famosa Agenda 2010 de Röder. Ellos sí que saben dónde van. Y otra cosa es si eso es bueno para Europa. Pero el problema no es si Alemania sabe dónde va, el problema es si Rajoy sabe dónde va España. Y creo que sinceramente no lo sabe. M'acceptarà que Ciutadans no administra un euro enlloc, en cap administració? No governen, no tenen cap ajuntament. No, però no perquè no queramos, eh? Bé, perquè els ciutadans no li han donat els vots per fer-ho, certament. Però aleshores m'admetrà que tot el que vostè m'explica aquí són paraules, però no fets. Com ha de fer? ¿Qué quiere que le diga? Yo ojalá tenga... Y espero, yo creo que a lo mejor pronto tendremos capacidad de demostrar que aquello que planteamos se puede hacer. Nosotros nunca planteamos nada que no se pueda hacer. O sea, es decir, sería muy fácil... Ara vostè em dirà que és un polític que no fa brindis al sol, senyor Cañas. No, mire, usted, yo recuerdo, el otro día estuve mirando la entrevista que usted le hizo a Albert Rivera, la última vez que estuvo aquí, le preguntaba sobre la renta universal. Sí. Y Albert le dijo, pues sinceramente, una cosa sería el deseo, que claro, que no le gustaría, otra cosa es la realidad. No podemos pagar la ley de dependencia y ya nos vamos a plantear una ley de renta universal cuando no tenemos recursos ni para garantizar a los ciudadanos que están prestando servicios a sus mayores que cobren aquello que se les prometió desde la Administración. Por lo tanto, sería muy fácil decir no. Claro que sí, renta universal y lo que usted quiera. Ya, pero si usted me pregunta, ¿se puede tener una partida del PIRMI abierta para que todos los ciudadanos que cumplen unas condiciones puedan acogerse a ella? Le digo sí. Abrir ahora el debate sobre una renta universal cuando no tenemos recursos ni para garantizar la renta mínima de inserción, pues a lo mejor me podría hacernos ganar algún voto, però desde luego lo que no nos haría ganar es credibilidad. Què li fa guanyar vots a vostè? Parlar en castellà li fa guanyar vots, senyor Cañas? No, es que yo hablo castellano. Si parlés català perdria vots? Pues probablemente ganaría. Públicament, vull dir? No, probablemente ganaría. Hombre, entre algunos filólogos igual lo perdería, pero yo no creo que me hiciera ganar ni perder votos. Yo creo que la mayoría de nuestros votantes entienden que cada político se expresa en el idioma que mejor les sirve para transmitir sus ideas. Yo nunca me he planteado qué idioma habla el que tengo delante. Vostè farà campanya perquè no hi hagi acord entre CiU, Esquerra, Iniciativa i la CUP sobre el tema de la data i la pregunta de la consulta? No, es que ese es su problema. A mí me afecta en cuanto catalán y en cuanto responsable político que ve con preocupación la situación en la cual vive la política catalana, pero sinceramente es un tema que tienen que resolver ellos, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que preguntarnos, y a mí, de hecho, la pregunta que ustedes formulan hoy, yo creo que tenemos que preguntarnos no tanto si va a haber fecha y preguntas, sino si va a haber presupuestos. Jo crec que això sí que afecta directament més als catalans. Avui la pregunta és sobre si després que Rajoy hagi dit que ni pot ni vol autoritzar la consulta, si creieu que n'hi haurà. Sí, pero es que yo creo que... No, si a mí la pregunta me parece muy bien, ustedes pueden preguntar lo que quieran, pero a mí lo que me preocupa es si va a haber presupuestos. Vostè creu que no hi haurà pressupostos, que Esquerra es despenjarà i no donarà suport a Convergència i Unió? A mí me preocupa eso, repito, es que yo los problemas que tengan de inclusión o exclusión de una pregunta, de una consulta que no se va a realizar, sinceramente lo veo con una cierta... no distancia, pero curiosidad casi antropológica, de cómo uno se puede meter... ¿Curiosidad antropológica? Sí, claro, de cómo uno se puede meter en un laberinto y no saber salir. Pero eso me preocupa como catalán y como responsable político. Pero si no viviésemos en Cataluña y viviésemos, no sé, en Guanajuato, en México, pues yo lo vería con cierta curiosidad diciendo, ¿cómo es posible que haya una clase política de una comunidad próspera, líder, o durante muchos años líder económicamente, industrialmente y culturalmente, que se haya metido en un lío tan grande y no sepan salir? Eso es lo que a mí me preocuparía. A les eleccions de fa un any, 25 de novembre, el Partit Independentista Esquerra Republicana aconsegueix 20 diputats, se situa com a segona força al Parlament. Això li dona alguna resposta a aquesta qüestió que vostè planteja o no? Bueno, es la tercera fuerza más votada, es la segunda fuerza en resultados, un ejemplo de que hay que cambiar la ley electoral. Eso a veces se les olvida. Y también se olvida que hace un año tenían los mismos diputados casi que Ciudadanos, casi con los mismos votos. Por lo tanto, yo creo que estamos en un mundo político muy volátil y que de aquí a un año, bueno, o meses, o un año, o dos, o tres, cuando se cumpla la legislatura, pues seguramente veremos un panorama político y un mapa parlamentario muy diferente al que vemos. Tan volàtil que les enquestes li donen resultats. Per exemple, l'alça a Catalunya a Ciutadans, el seu partit, el situa com a tercera força política amb 18-19 diputats, si no vaig mal fixada. 2 diputats, o 4, forquilla de 2 a 4 diputats al Congrés. El Periódico, enquesta del GESOP. No sé si això el fa ser a vostè més prudent o menys prudent. Yo siempre he sido muy prudente.
mucho. N'està segur, senyor Cañas. Absolutamente. Y aquellos que me conocen saben que he sido muy prudente siempre. Nunca me he dejado llevar por las encuestas, ni en positivo ni en negativo. ¿La tendencia es buena? Sí, la tendencia es muy buena. Yo, sinceramente, si tuviese que creerme las encuestas del Centro de Estudios de Opinión, ahora mismo seríamos la segunda fuerza política en Cataluña, prácticamente, o muy cerca de Convergencia. Pero no lo vamos a decir eso. Si l'economia millora com preveu el govern espanyol, Ciutadans es pot desinflar? Pero si es que si alguien se piensa que nosotros estamos en política para... Esto no es una carrera, oiga. Yo no quiero ser ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Yo quiero que aquellos que deciden darnos su confianza confíen en nosotros y si consideran que la coyuntura política no merece que darnos el voto, pues que no nos lo den. Yo, de verdad, a mí me gustaría que muchos de los problemas que plantea Ciutadans desapareciesen. Y si eso significase que Ciutadans no es necesario como instrumento político, pues nos volveríamos a trabajar en nuestra vida privada como hemos estado haciendo durante toda nuestra vida. La pregunta li faig perquè el mateix Albert Rivera, el president del seu partit, ha parlat de Ciutadans com una marca blanca dels partits i ell ha fet aquesta comparació de dir en èpoques de crisi les marques blanques es venen molt. I tot això dins el context del seu desembarcament a Madrid, política espanyola. No, pero Albert bien no dijo eso. Es que es curioso, porque en el Parlamento de Cataluña el PP nos llama marca blanca del PSC y el PSC marca blanca del PP. Y Albert, nosotros nos lo miramos, y cada vez que nos lo dicen nos miramos y nos sonreímos. Y Albert dice, bueno, mucho cuidado con las marcas blancas, porque las marcas blancas en época de crisis... Lo que pasa es que las marcas blancas, después cuando las pruebas, dices, pues la verdad es que merece la pena, porque por precio inferior, es decir, partidos que no les cuesta tanto el erario público, y sobre todo que viven de ese erario público sin depredar. Hoy es el día de la corrupción. Los partidos que viven del erario público, que no tienen que no utilizan lo público para enriquecerse, ofrecen los mismos resultados o mejores porque son partidos en los cuales puedes confiar, pues yo creo que a lo mejor uno se acaba consolidando. Yo, de hecho, hay muchas marcas blancas que empecé comprando porque eran mejores de precio y al final las acabo comprando porque la calidad es exactamente la misma. Si passa la crisi, vostè té por que es desinfli la marca blanca, és a dir, que es desinfli Ciutadans? No, lo que se está desinflando es el independentismo en Cataluña. Es así, la burbuja separatista se está desinflando. Té aquesta sensació, vostè? Absolutamente. Amb què ho raona? ¿Por qué? Porque hay que ver... Porque el separatismo en Cataluña siempre sufre el mismo ciclo histórico. O sea, es bastante previsible. Es efervescencia, autocomplacencia, ilusión y después decepción. Lógicamente, porque se plantea objetivos que son imposibles de alcanzar. Por lo tanto, yo creo que la única burbuja que se va a desinflar en Cataluña es la del separatismo. Què el diferencia vostè de Rosa Díez? Bueno, pues... Políticament ¿En qué parlant. aspecto? El político, muchas cosas. Mai els veurem junts, al mateix partit, al Congrés dels Diputats, per exemple. Yo nunca he dicho nunca jamás a nada. Per si le pregunto. No, Ciudadanos es un partido político, es una fuerza política que ahora busca un espacio político en el resto de España. Vamos a intentar a ver si es posible que haya un espacio para nosotros allí. A vostè li agradaria estar al mateix partit que Rosa Díez? En el mismo partido, yo nunca... Deixi'm dir-li que tots dos tenen un passat, vostè com a militant socialista, ella també en el mateix partit. Bueno, sí, pero las diferencias son bastante grandes. Yo nunca hubiera aguantado hasta el final para irme de mi partido antes de constituir otro. Yo creo que uno en la política tiene que tener un poco de moral. Per què va deixar el PSC? Perquè van fer un pacte tripartit amb Esquerra, amb els independentistes, senyor Cañas? Bueno, es una historia un poco larga. No, yo la verdad es que tengo unos orígenes familiares socialistas y yo me estuve militando desde los 18 años en el PSC. Simplemente porque el PSC dejó de ser un instrumento para transformar la sociedad en la línea de lo que yo considero que tiene que ser la sociedad catalana. Seguramente lo fue durante muchos años y no fui capaz de darme cuenta. Y el momento que decidí pues, romper la militancia fue, lo explico en algunas ocasiones, el discurso de investidura de Pascual Maragall, el primer tripartito. Y dije, nunca más me engañarán. Es un partido que ha traicionado a sus militantes, a sus votantes... L'altre dia Pere Navarro feia la foto al costat de Rivera i d'Alicia Sánchez Camacho. Pero es que a mí lo que haga Pere Navarro me da igual. Després que vostè els digués gallines. No, ellos nos dijeron que celebrar la Constitución era afrentismo
y político, era una política de bajos instintos y de baja volada. Y dije que la baja volada era de las gallinas, los vuelos gallináceos, que son bastante breves, de 1,5 metros. Y que el problema que tiene el PSC es que su política es de vuelo gallináceo, de 1,5 metros. Y que hay unos gallinas, porque siempre viven acomplejados. El PSC ha sido un partido que ha sido incapaz tuvo la oportunidad histórica de cambiar la sociedad catalana, y sus complejos le hicieron equivocarse, llevando a la sociedad catalana y a la política catalana al problema que vive hoy. Yo cuando a veces me preguntan cuál es el responsable del momento político que vivimos, siempre he dicho el PSC, no los separatistes. Senyor Cañas, vostès van treure l'altre dia, Albert Rivera, al Parlament, aquest document, Agència Nacional de Seguretat. Ho portaran a la Fiscalia o no? Abans volen esgotar tota la batalla política a la Cambra Catalana sobre esta cuestión. No es una batalla. O sea, yo el otro día nos sorprendimos muchísimo, sobre todo el día después, en las valoraciones que se hicieron de la pregunta que le formulamos al presidente Mas en el Parlamento. Este es un documento que existe, que nosotros le preguntamos al presidente si tenía conocimiento y si era cierto. Y el presidente dijo que no tenía conocimiento y que no era verdad. Bueno, este es un documento que procede de un informe que encargó la Generalitat a mediados de noviembre de 2011 a una empresa radicada en Madrid, se llama Solium, buscando directrices para desarrollar una Agencia Nacional de Seguridad. Bueno, ese informe es un informe que se redacta en castellano, que se pasa al CSICAT, y el CSICAT después lo reelabora y lo amplía entre 3 o 4 ocasiones con este título, Agencia Nacional de Seguridad. Es decir, es un informe elaborado por el CSICAT, por la Generalitat de Catalunya, sobre un informe que encargó a la Generalitat. Por lo tanto, Artur Mas mintió el otro día en el Parlamento. ¿Por qué no portan a la Fiscalía, doncs? Porque nosotros somos un partido político que intenta agotar la vía política. Tenemos una información, preguntamos a nuestro presidente si es cierto o no. ¿Y no se lo creuen? No se lo creo, es que miente. Hemos formulado una batería de preguntas al Gobierno sobre la veracidad de este documento, quién lo encarga, quién lo elabora, cuánto cuesta. Esas preguntes todavía no nos las han contestado. Jo vaig escoltar el president de la Generalitat en seu parlamentària, va dir que ningú del seu executiu havia encarregat aquest document, que ell no el coneixia. Si se demuestra que su ejecutivo lo encargó, ¿dimitirá? Esa es la pregunta. Y yo creo que se va a demostrar, yo creo que ya se ha demostrado. Repito, este es un documento elaborado por el CSICAT a través de un informe encargado a una empresa que se llama Solium. Què li passa a tota aquesta informació a Ciutadans? PSC també la tenia, certament. Bueno, pues si la tienen todos, la pregunta es, ¿no la tenía el gobierno de Convergencia? ¿O qué pasa es que sí que la tenía porque la había encargado? Lo que yo no sé si... Mire, ¿sabe todo esto la duda que tengo? Quina és? Si Mas lo sabía. O sea, no tengo ninguna duda que este es un documento que encarga... Un documento cuyo origen encarga la Generalitat de Catalunya, un departamento, y que después hay un departamento de la Generalitat, que es CSICAT, que elabora este documento. Por lo tanto, presidente, yo lo que quiero saber es si el presidente mintió o no lo sabía. Si mintió, tiene un serio problema porque va a tener que dimitir. Y si no lo sabía, va a tener que hacer cesar o va a tener que cesar a alguien por engañarlo. Repito, yo creo que un presidente de la Generalitat no puede ni mentir en sede parlamentaria ni ignorar que hay una información de este tipo, que en definitiva es montar un CNI, un Centro Nacional de Investigación, una Agencia Nacional de Seguridad, a imagen y semejanza de otros centros de espionaje de otros países, sin tener conocimiento. Es un tema muy serio. Muy serio, repito, porque... Li dona 100% de veracitat a aquest document, a aquest PowerPoint? Vostè se l'ha llegit tot? Yo lo he leído entero, he leído este y otros documentos. Veracidad, repito, hay una huella digital de este documento que lo vincula a un documento encargado a Solium. Por lo tanto, es decir, este documento tiene todos los visos de verosimilitud. Hay una huella digital de este documento que explica que hay 3 y 4 documentos elaborados en CSICAT. CSICAT. Abans de portar-lo a la Fiscalia, el que farà serà batalla política al Parlament. No, el primero es que quiero que el Gobierno conteste en un plazo razonable a las preguntas que parlamentariamente le hemos formulado, que es lo primero que tiene que hacer. Entonces, el presidente ya contestó en el Parlamento. Primero dijo que no lo conocía, después dijo que la Generalitat no lo había encargado y que no había costado un euro. Dices, bueno, a ver, si no sabes que se ha encargado, ¿cómo sabes que no ha costado nada? El documento de Solium costó más de 200.000 euros, por ejemplo. Y este es un documento elaborado desde CSICAT. Por lo tanto, elaborado por el Gobierno de la Generalitat, o encargado por el Gobierno de la Generalitat y elaborado por un departamento de la Generalitat. Deixi'm dir-li que al Confidencial surt avui també tota aquesta informació. Diu que Mas encargó en Madrid y pagó 21.240 euros, no 200.000, per l'informe CNI. Sí. Senyor Cañas, per acabar, si Albert Rivera marxa a Madrid, vostè es quedarà aquí de president de Ciutadans?
¿Yo? ¿De presidente? No, el presidente... Es quedará de número 2. Es que yo seré lo que mis compañeros quieran. Yo jamás hubiera pensado que sería el número 2 en la lista electoral, por lo tanto, seré lo que mis compañeros quieran y seguramente hay personas mucho más preparadas que yo para encabezar una lista en Cataluña. I es trobaria més còmode a Madrid que no pas aquí o no fent política? A mí me gusta hacer política, pero me gustan más cosas. Me encuentro cómodo en la política catalana, me encontraría cómodo en la política del conjunto de España, me encontraría cómodo volviendo al mundo laboral. No, a mí, repito, tendré las responsabilidades que mis compañeros decidan que tenga. O sigui que vostè em diu allà on la vida em porti una mica, eh? Sí. Però vostè està en la política des de fa molt temps. No, a mí siempre me ha interesado la política, pero la política se puede hacer y es un privilegio. Yo siempre digo que es un honor ser un representante público. Es un privilegio, es una de las etapas de mi vida más interesantes y solo tengo que dar las gracias a aquellos que confiaron en mí para ser un representante público. Pero la vida no es solo la política. I per acabar, em consta que estan tenint reunions, estan treballant de cara a tenir una decisió ja presa sobre les europees al mes de maig. Al gener ho volen tenir enllestit. Sí. La seva opinió, quina és? S'han de presentar les europees o no? Es que mi opinión vale la misma que la que tiene cualquier otro militante de Ciutadans. La seva opinió com a portaveu de Ciutadans al Parlament. Lo que hago es... O sigui, com a portaveu no em dirà... No, es que como portavoz lo que hago es explicar las decisiones que mi grupo parlamentario adopta y representarlo, pero... I ara mateix estan més a prop de presentar-se o no les europees, senyor Cañas? Estamos más cerca de presentarnos o no en función de lo que decidan nuestros órganos de gobierno del partido. Es que Ciutadans es así. Yo muchas veces la gente no se lo cree, pero las decisiones que adopta políticamente el partido las adopta su Consejo General. Y ahí el conjunto de militantes es el que decide si el partido tiene que presentarse o no. En la Ejecutiva lo que plantea es un escenario y plantea la información que nosotros consideramos que es suficiente como para que el conjunto de nuestros compañeros puedan tomar la decisión, pero las decisiones las toma el Consejo General de Ciutadans. Jordi Cañas, gràcies per haver estat avui aquí als Matins de TV3. Fins la pròxima, que vagi molt bé. Gràcies. El portaveu parlamentari de Ciutadans avui, aquest dilluns,